Para nós era normal, nós tínhamos colegas da escola que também eram gêmeos. Para Muitos nós gêmeos, era coleguinhas, amiguinhos, para nós era normal. Hola y bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Jackie y hoy conoceremos cuáles son los misterios dispersos por toda Latinoamérica y España para los que aún nadie tiene una explicación. Personas que no tienen nada que ver con este mundo de lo paranormal han estado ahí y han dicho que se han sentido observados, que han tenido una noche no demasiado correcta, pesadillas. Número 20. Teotihuacán. No es común que alguien no conozca, aunque sea una referencia sobre el Imperio Azteca y su influencia en otros pueblos originarios de México, pero todavía no sabes todo sobre ellos. Aproximadamente 50 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, dentro de la altiplanicie mexicana, se halla el Valle de México. Durante el siglo XV, el Imperio Azteca gobernaba esta región al centro de la nación. Aunque muchos dan por hecho que las ahora conocidas pirámides del Sol y la Luna en el lugar tan turístico de Teotihuacán fueron construidas por el pueblo azteca, no es así. Cuando ellos llegaron ya estaban ahí, totalmente desiertas. Los aztecas descubrieron las ruinas de una metrópoli aún mayor, construida siglos antes por una civilización desconocida que se desvaneció sin dejar rastro. Toda esa precisión respecto a los astros y el efecto de la serpiente que baja no es de los mexicas, puesto que ya se encontraba en ruinas cuando ellos las encontraron. Hasta la fecha nadie sabe a ciencia cierta quiénes las construyeron, aunque se sospecha de los nahuas, totonacos y otomíes. Número 19. El niño de Somosierra. No en vano, esta desaparición es considerada una de las más extrañas por las autoridades españolas. El 25 de junio de 1986 hubo un accidente en el que un camión cisterna con más de 20,000 litros de ácido sulfúrico se estrelló cerca de Somosierra, en Madrid. Aunque en el vehículo iban el niño Juan Pedro Martínez y sus padres, las autoridades solo pudieron encontrar los cadáveres de los adultos. Hace 25 años, el niño Juan Pedro Martínez desapareció tras un terrible accidente. Fue secuestrado, se disolvió en el ácido que transportaba el camión en el que viajaba. ¿Fueron unos extraños personajes vestidos de blanco quienes finalmente se lo llevaron? Aunque existen diversas teorías sobre qué es lo que le pudo haber sucedido, todas ya han sido descartadas, e incluso se llegó a pensar que ni siquiera se había subido al camión. Hoy se encuentra en un estado de total abandono. Pero en este lugar, el Mesón Aragón, dentro del término municipal de Cabanillas y en las faldas del puerto de Somosierra, fue visto por última vez Juan Pedro Martínez Gómez en compañía de sus padres. A casi 40 años de su desaparición, su paradero sigue siendo un completo misterio. Número 18. Necrópolis de piedra en San Agustín. Sí, cuando recibí la llamada sobre un lugar como este en Colombia, me sorprendí. ¿Un sitio hindú en Sudamérica? Mi corazón está acelerado por ver el sitio. Nos trasladamos de vuelta a Latinoamérica, Colombia, en donde se encuentran estas enigmáticas figuras de piedra que siguen intrigando a los arqueólogos, quienes no logran ponerse de acuerdo ni con su significado ni con su función. La zona se encuentra en el Parque Arqueológico de San Agustín y es la necrópolis de mayor extensión a nivel mundial. Descubiertas por un monje español a mediados del siglo XVIII. Parecen ser obra de las primeras civilizaciones de la región y se cree que datan de hace unos 2000 años. Se piensa que las esculturas podrían ser las protectoras de las tumbas o personajes que representan a quienes se encuentran enterrados. En realidad existe poca información sobre la civilización que las creó, por lo que este podría ser un misterio que jamás encuentre solución. Muchas de las estatuas muestran fuertes conexiones con las estatuas olmecas que fueron descubiertas en México, más de 2.600 kilómetros al norte, en el siglo XIX. Número 17. Familia Gill. Si una persona desaparece sin dejar rastro es suficientemente raro, pero 6 al mismo tiempo. La familia Gill iba al velorio de un amigo a una comunidad cercana, cuando se perdió rastro de todos ellos. Rubén Mencho Gil y su esposa Margarita eran los caseros. Tenían 4 hijos, María Ofelia, de 12 años, Osvaldo José, de 9, Sofía Margarita, de 6 y Carlos Daniel, de 4.
Aunque podría teorizarse una desaparición forzada por parte de las autoridades, no había ningún motivo. Cuando se registró su hogar, encontraron varias manchas de sangre, así como moscas características de los cadáveres, pero no había tierra removida y las pruebas realizadas en la sangre no fueron concluyentes. Y bueno, empezamos a comunicarnos, a intentar, mejor dicho, comunicarnos, porque ellos manejaban un celular, el cual nunca atendieron, si bien llamaba al principio y después directamente entraba el contestador. Aún más extraño fue que el celular del padre de familia se mantuvo activo durante mucho tiempo y se registraron llamadas a una mujer que jamás pudo ser localizada. Número 16. El origen del pueblo vasco. Aunque existen numerosas hipótesis sobre el origen de los vascos, ninguna ha sido probada definitivamente. El País Vasco se encuentra en el norte de España y suroeste de Francia, y tiene la particularidad de haber sido de los pocos pueblos que no llegó a ser conquistado por los romanos, por lo que hasta la fecha conservan su idioma. Esta lengua, conocida como euskera, es incluso más antigua que el latín y no se parece a ninguna otra. El euskera es el único idioma de la península ibérica que no deriva del latín, no encaja en ninguna familia lingüística de Europa y no tiene vínculos con ninguna otra lengua viva. Por eso se suele decir que es una rareza. El pueblo vasco actualmente es considerado una comunidad autónoma española y aunque se sabe puede rastrearse hasta el Paleolítico, en realidad se desconoce cómo surgió. Número 15. Las líneas de Nazca. Existe en el desierto peruano un extraño secreto que después de 80 años los arqueólogos aún no han logrado descifrar del todo. Y es que todos hemos visto los misteriosos geoglíficos que hoy son patrimonio de la humanidad, pero nadie sabe a una ciencia cierta cuál es su significado o finalidad. Las líneas de Nazca consisten en enormes dibujos o grabados, si se quiere, en el suelo. Han existido todo tipo de teorías, unas evidentemente mucho más viables que otras, desde que se trata del calendario más grande del mundo hasta que son pistas de aterrizaje para visitantes de otros planetas. Estas teorías sobre turistas interplanetarios también intentan explicar la otra incógnita que nos presentan estos dibujos. ¿Cómo es que los Nazca fueron capaces de realizar dibujos de tal magnitud que solo pueden ser vistos en su totalidad desde las alturas? No sabemos si algún día obtendremos todas las respuestas, pero lo cierto es que este aire de misterio les agrega un atractivo extra a esta ya de por sí impresionante atracción. Nuestros ancestros hicieron estos gigantescos dibujos en el suelo porque querían indicarles a los seres de arriba: aquí estamos, desciendan. Número 14. Cándido Godoy. También conocido como el ángel de la muerte, el científico nazi Joseph Mengele realizó experimentos inhumanos con su principal tema de interés, los gemelos. Aunque en un principio se creyó que había tenido algo que ver con la enorme cantidad de hermanos que había surgido en la comunidad brasileña de Cándido Godoy, después se supo que en realidad había llegado ahí fascinado por la característica natural de las mujeres del lugar para dar a luz gemelos. Nós temos aqui o meu irmão gêmeo Pedro, eu sou Paulo, ele é Pedro, a minha vovó, aí temos a Arlete e Marlete, Derli e o Julci, y temos a Tatiana y a Fabián. Al igual que en muchos otros misterios, existen teorías de por qué existen este tipo de partos en la comunidad. Sin embargo, ninguno ha sido corroborado. La popularidad de las habitantes de Cándido para tener embarazos gemelares es sencillamente un misterio. A gente quer ajudar para ver se descobrem qual é o segredo desse alto índice de gêmeos nessa região. Número 13. La tormenta eterna. Para los amantes de las tormentas eléctricas, definitivamente no pueden perderse el tour al relámpago de Catatumbo. Es uno de los más hermosos misterios de la historia, en este caso de la historia natural. Se trata de un lugar en Venezuela donde el cielo se ve iluminado por relámpagos aproximadamente 40 a 50 veces por minuto. Son como láminas de relámpagos constantes, por horas y horas y horas, y sigue, y lo iluminan todo a su alrededor. Es por ello que la NASA nombró al lugar en 2016 como la capital de los relámpagos.
Los pueblos indígenas de la región le han dado distintas explicaciones a este fenómeno, como que se trata de millones de luciérnagas que se reúnen por las noches a rendirle tributo a los padres de la creación, o que se trata de espíritus enviando mensajes en forma de un eterno resplandor. En cuanto a los científicos, aún no se ponen de acuerdo en cuál es la causa de este fenómeno, pero de lo que todos estamos de acuerdo es de que se trata de uno de los espectáculos meteorológicos más bellos e importantes del mundo. Es su poder. En cuán rápido se libera esa energía. El relámpago representa uno de los fenómenos más poderosos y energéticos de la naturaleza. Así que los relámpagos son muy emocionantes porque hay partes que entendemos, pero hay partes que no entendemos. Número 12. La montaña de los ovnis. Ubicado a 4 kilómetros de Capilla del Monte, el Cerro Uritorco no es solamente una maravilla natural de Argentina, sino también un sitio de interés para muchos amantes del misticismo y ufólogos. Desde el punto de vista mitológico, es el cerro sagrado que tiene la Argentina y podríamos también denominarlo como un epicentro de fenómenos paranormales desde hace aproximadamente 4 décadas. Se cuenta que el 9 de enero de 1986 una nave espacial se estacionó en el lugar y dejó una huella ovalada de 122 metros de largo por 64 de ancho, que quedó intacta durante 3 años. Además, cerca del punto de interés se encuentra Capilla del Monte, una comunidad argentina en la que todos sus habitantes aseguran haber visto alguna vez un objeto volador no identificado. ¿Te vas a quedar a que la ciudad se te venga encima? Y yo miro así y no hay nadie. Si no tenía una experiencia así, yo no hubiese cambiado, digamos, el destino que tenía en Buenos Aires. ¿Coincidencia o parte del misterio? Número 11. Zona del silencio. Esta curiosa área se encuentra entre Durango, Chihuahua y Coahuila, y la gente la conoce como la zona del silencio, gracias al mito urbano de que las ondas de radio no logran transmitirse de manera normal aquí. Al llegar, uno de los ingenieros descubrió un extraño comportamiento en los animales de las zonas periféricas. Lo que nota el ingeniero Harry de la Peña, que los animales por alguna extraña circunstancia llegaban y morían en esa zona. Estos rumores se originaron a principios de los años 70 cuando un cohete de la NASA perdió el control y cayó en el área. El gobierno estadounidense se apresuró a recuperar las piezas, para lo cual crearon una carretera y les pidieron ayuda a los lugareños para sacar los restos lo más rápido posible. Estos habitantes fueron los que esparcieron los rumores del curioso fenómeno que sucede aquí, que también fue investigado por el aclamado y desaparecido científico Jacobo Greenberg. Él se encontraba en aquel lugar realizando unos estudios para su empresa cuando se percata, al tratar de contactar por radio con sus compañeros, que no funcionaba el aparato. Número 10. Isla de Pascua. También conocida como Rapa Nui, la isla chilena ubicada en la Polinesia en medio del Océano Pacífico alberga los populares moais, que son enormes cabezas de piedra dispersas en toda la zona. El domingo de Pascua, un explorador holandés se topó por mera casualidad con una isla en la que habitaba una avanzada y próspera civilización. Hasta el día de hoy, nadie es capaz de explicar cómo llegaron allí estos pobladores. Se conoce muy poco de la cultura que las creó y por lo tanto también se desconoce su propósito. Nadie sabe a ciencia cierta si el número y ubicación de estas esculturas fue premeditado o incluso si todavía existen más esperando ser descubiertas. La isla de Pascua es el lugar más aislado del mundo. Está a 2.300 kilómetros de las Marquesas y a algo más de 3.000 kilómetros de las costas de Sudamérica. O sea, encontrar la isla de Pascua es mucho más difícil que encontrar una aguja en un pajar. Aunado al misterio de las esculturas, está también el misterio de por qué la civilización que se encontraba ahí desapareció de la noche a la mañana. Número 9. Pachita. Si no habías escuchado hablar de ella, Pachita era una chamana que vivía en México, reconocida por hacer cirugías psíquicas, que llevaba a cabo tan solo con un cuchillo de cocina. En muchos casos materializaba otros órganos y ese órgano se introducía dentro del cuerpo.
y empezaba nuevamente el funcionamiento. Después de entrar en trance, lograba sacar el órgano infectado y lo reemplazaba o limpiaba de la enfermedad para después regresarlo a su lugar, todo sin una mancha de sangre ni infecciones. Los enigmas alrededor de Pachita llamaron la atención de prestigiosos investigadores de todo el mundo, como Alejandro Jodorowsky, quien incluso llegó a someterse a una de sus operaciones. Su hijo Cristóbal fue testigo de ese procedimiento. Existen todavía personas que intentan explicar qué es lo que cientos de testigos, incluidos importantes científicos mexicanos, vieron con sus propios ojos. Número 8. Fermín Delgado. ¿Cómo es posible que un hombre de 85 años haya desaparecido en un aeropuerto con cientos de cámaras y testigos? Pues eso es justo lo que sucedió con el peruano Fermín Delgado, desaparecido en Pudahuel, Chile. Efectivamente, es frenética la búsqueda sobre Fermín, don Fermín, de 84 años de edad, quien desapareció desde el aeropuerto. Fue de viaje, él volvió, pero lamentablemente no llegó al hogar. Este hombre llegó solo en un avión para que su familia lo recogiera, y a pesar de que existen diversas grabaciones y personas que aseguran haberlo visto, parece que sencillamente desapareció de la faz de la tierra. Hay imágenes donde se le vio por última vez merodeando el aeropuerto, la entrada, luego la salida, el lugar del estacionamiento, pero no hay rastros. Es muy misteriosa la desaparición de este abuelito. A casi 10 años de su desaparición, su paradero sigue siendo desconocido. Número 7. La habitación 712. En el Parador de Cardona, en Barcelona, hay una habitación hecha solo para huéspedes valientes. Y es que luego de tantos testimonios sobre sucesos paranormales como ruidos extraños o hasta presencias, la dirección del hotel decidió cerrar el acceso al público de esta habitación, salvo por petición explícita. Personas que no tienen nada que ver con este mundo de lo paranormal han estado ahí y han dicho que se han sentido observados, que han tenido una noche no demasiado correcta, pesadillas. De hecho, hasta los trabajadores del hotel se han organizado para solo entrar a limpiar esa habitación en pares, ya que no se atreven a entrar solos después de haber encontrado algunas veces los muebles inexplicablemente agrupados en el centro de la habitación o todas las cañerías abiertas. Cuenta la leyenda que el origen de estos sucesos paranormales está en una triste historia ocurrida aquí en el siglo XI, cuando una joven murió de pena a causa de un amor prohibido. Número 6. El niño pintor de Málaga. En abril de 1987 ocurrió en Huelin, Málaga, una desaparición que hasta el día de hoy mantiene intrigados a todo el cuerpo policial español e incluso a miembros de la Interpol. Y ahí, en esa investigación que está haciendo la familia, donde se pierde nuevamente su pista. Se trata de la desaparición de David Guerrero Guevara, considerado un prodigio de la pintura, quien tenía 13 años cuando desapareció sin dejar rastro alguno. Lo fascinante de este caso es que a través de los años han ido apareciendo distintas pistas, algunas evidentemente falsas como llamadas anónimas y otras de lo más sospechosas pero de hecho viables, como por ejemplo un papel con el nombre del niño encontrado en un hotel 3 años después de la desaparición, o una carta anónima señalando a un personaje de la escuela de arte a la que acudía el niño. Y el último, hace tan solo 3 años, fue la misteriosa aparición de una caricatura hecha por él que estaba en manos de la policía por ser evidencia del caso en el buzón de una de sus amigas. Todas las pistas que venían de fuera o alguien que decía que lo había visto en el tren o en el autobús yendo para tal sitio, para otro, todo eso se investigaba. Número 5. La desaparición de Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg Silverbaum nació en la Ciudad de México en 1946, en una familia acomodada. Su infancia estuvo marcada cuando experimentó la pérdida de su madre a causa de un tumor cerebral, por lo que comenzó a interesarse en la mente humana y todo lo que éste involucraba de manera física y psíquica. Él empezó a practicar, por ejemplo, telepatía, telequinesis, y también algo que yo aprendí con él fue la dermopercepción con los niños, ¿no? Que les vendan los ojos y los niños empiezan a ver a través de la piel de sus manos.
Convencido de que las mentes de toda la humanidad estaban interconectadas de alguna manera, realizó experimentos con resultados asombrosos y revolucionarios, y luego desapareció de la faz de la Tierra. Hay una pista que nos llevaría hasta Colorado, Estados Unidos, donde Jacobo estaría en compañía de dos personas de los que se especuló que fueran agentes de la CIA. Existen teorías que apuntan a la NASA y que incluso señalan que su entonces esposa podría haber sido en realidad una espía, después de que ella también desapareciera y diera respuestas extrañas. Número 4. El incidente de Manises. Ya han pasado más de 4 décadas desde que el piloto Fernando Lerdo de Tejada se vio obligado a aterrizar de emergencia en Manises, al ser perseguido por unas misteriosas luces rojas que se encontraban peligrosamente cerca a su aeronave. Era de noche, 12 y pico de la noche, y vi una luz roja a mi izquierda con una cadencia rarísima que no era la normal de un avión o de un tráfico aéreo, vamos, de ninguna manera. El rumbo de este presunto artefacto y la posibilidad de colisión provocó un gran nerviosismo tanto en la tripulación como en los pasajeros. El comandante solicitó a Control Terrestre información sobre algún tráfico que pudiera ser la causa de estas extrañas luces, pero ningún radar o centro de control aéreo podía dar con una explicación sobre estas luces. Se trata del caso de avistamiento más famoso de España, y hasta el día de hoy seguimos sin encontrar una explicación para tan extraño episodio. Número 3. El Ojo de Paraná. En el delta del Paraná, Argentina, entre las ciudades de Campaná y Zárate, en la provincia de Buenos Aires, se encuentra una isla que tiene a todos los científicos de cabeza. Hace 60, 70 años que el círculo está ahí y no es parecido ni en los esteros Liberá ni en ningún lado. Todavía nadie nos puede explicar cómo está hecho. Y mucha gente ve cosas extrañas. Empezando por su forma, que es la de un círculo casi perfecto, continuando por el agua que lo rodea, que es cristalina y fría, lo cual es muy extraño para la zona en la que se encuentra. Por último, desde la aparición de Google Maps, se ha descubierto que la isla gira lentamente sobre su propio eje. No se sabe exactamente cuándo ni a qué velocidad lo hace, pero lo cierto es que a muchos científicos ha dejado boquiabiertos este descubrimiento sin explicación. ¿Sentís que fluye de abajo agua fría? Eso es muy impresionante, o sea, eso es un acuífero. Número 2. El Valle de la Longevidad. ¿Te gustaría vivir para siempre? Bueno, quizás no para siempre, pero quizá hasta más de los 100 años. Si nació en 1913, debe tener 104, no 103. Existe en Ecuador un pequeño pueblo llamado Vilcamba, que tiene uno de los índices de longevidad más altos del mundo, ya sea por el agua, por el tipo de alimentación, por el nivel de actividad física, por una especie de energía sobrenatural o una combinación de todas las anteriores. Existe un registro de pobladores que han llegado a vivir hasta los 120 o 140 años. Esto obviamente ha atraído tanto a científicos que llegan para buscar una explicación, como a otros curiosos y místicos de lo paranormal, hasta incluso a muchos extranjeros con alguna enfermedad que llegan buscando con éxito mejoría en sus condiciones de vida. Bueno, la edad techo de Vilcabamba, de los ancianos, 140 años. No son cargas pesadas para la sociedad, siguen ellos muy activos. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Los hermanos Orrit Pires. En septiembre de 1988, Isidre Orrit Pires, de 5 años, pasaba la noche en el hospital, cuidado por su hermana Dolores, de 17 años. Cuando llegó la mañana siguiente, ambos menores habían desaparecido, dejando atrás la ropa del niño y los anteojos del adolescente. Se llevaron sabuesos de búsqueda, pero el rastro llegaba extrañamente solo hasta la entrada de urgencias. Años después han ido apareciendo nuevos testigos, algunos trayendo a la luz conversaciones incriminatorias previas a la desaparición, otros afirmando haberlos visto en Portugal, pero ninguno que haya permitido encontrarlos. Tan solo en junio del año pasado apareció un nuevo testigo que afirma haber presenciado el secuestro de los hermanos. Y el médico que fue para allí con la silla de ruedas, cogió al niño
y le metió una inyección y dejó de llorar, y lo metió en una camilla y lo tapó. Según su relato, siguió a los niños llevados contra su voluntad por un médico al sótano, donde este último les inyectó una sustancia, los acostó en camillas y los cubrió completamente con una sábana. El testigo huyó del lugar antes de ver a dónde llevarían a los menores. Ante estas declaraciones, la familia ha pedido sin éxito que la justicia reabra el caso. ¿Qué otros misterios te gustaría descubrir? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de WatchMojo Español.